«Aléjate de mí, tú no eres mi hijo», le decía Sonia al pequeño Rodrigo, negándose a reconocer a su primogénito. Este tenía tan solo 8 años, pero estaba acostumbrado a que su madre lo rechazara de aquella forma. Esa escena se había vuelto mucho más continua con el paso de los años, pues desde que tenía uso de razón, su madre había comenzado a perder la cordura, y él había tenido que aprender a lidiar con esas actitudes por parte de ella, volviéndose experto en calmarla y hacerla entrar nuevamente en razón. Pero en momentos como ese, la fuerza que lo caracterizaba se iba, y solo quedaba un pequeño que sollozaba al ver a su madre en aquel estado. Rodrigo sabía que no podía hacer nada por ella, así que simplemente la abrazaba esperando que esos episodios pasaran, preguntándole a Dios hasta cuándo tendría que seguir cargando con todo aquello solo. El Señor era su única compañía desde que su madre había comenzado a perderse mucho más en sus pensamientos. Rodrigo sabía que con él podía contar, por lo que durante las noches éste se arrodillaba al borde de su cama y le hablaba sobre lo difícil que era el día a día en casa, pero sobre todo lo cansado que se encontraba de la vida que le había tocado. Igualmente siempre agradecido porque éste jamás los dejaba desamparados, y gracias a él había encontrado la manera de sostener su hogar. Sonia, su madre, había comenzado a perder la cabeza desde hace algún tiempo, y esos episodios se fueron repitiendo con más frecuencia en el último año. Lamentablemente, el único médico que había podido verla le había dicho al pequeño Rodrigo que ella no se recuperaría pronto, pues necesitaba un tratamiento que le ayudaría a mantenerse cuerda, aunque sea unas horas al día, para aliviarle todo el peso que llevaba encima, y con el tiempo podría verla mejorar. El muchachito en ocasiones como esas había intentado de todo. Este hasta llamó a los hermanos de su madre en busca de ayuda, pero ninguno de ellos le había contestado el teléfono. Y en una ocasión, cuando estos se cansaron de recibir los mensajes de voz que el pequeño dejaba, rogándoles que por favor le tendieran una mano, le dijeron: «Deja de importunarnos de una vez por todas. Comprende que Sonia para nosotros ya no existe. Ella eligió su camino y se distanció de nuestra familia hace muchos años, cuando decidió tenerte. Y ahora ella es solo tu responsabilidad. Tú verás qué haces». Rodrigo supo que no podía contar con nadie. Ellos siempre habían sido una familia de 2, y en aquel difícil momento, ese se preguntaba en dónde estaría su padre ahora. Su madre se separó de él antes de que naciera, por lo que nunca lo conoció. Pero lo que sí sabía era que Sonia había comenzado a perder la cordura desde aquel momento en que ese hombre salió de su vida. Pero ésta jamás le había querido contar cómo sucedieron las cosas y por qué ella lo dejó. El pequeñito no pudo evitar pensar que tal vez si su madre no se hubiera separado de él, ella jamás hubiera enfermado y su familia no la rechazaría por decidir tener un hijo sin contar con la protección de un esposo. Rodrigo no tenía una vida como la de los demás pequeños. Él se hacía responsable de las cosas cotidianas de la casa. Este también traía la comida, trabajando de sol a sol en la finca de don Eugenio, quien le daba trabajito de vez en cuando, pues su amable esposa se había compadecido del pequeño al verlo mendigar en las calles, pidiendo algo de comer o algún trabajo digno para llevar pan a su mesa.
Gracias a Dios, esos dos ancianos habían aparecido en su vida, pues si no fuera así, él hace mucho tiempo hubiera terminado en los huesos. Pues a pesar de que se había esforzado por conseguir algo de comer, hubo un tiempo en donde la situación se puso verdaderamente difícil, pues nadie tenía fe en que un delgaducho como él pudiera rendir en algún trabajo, o simplemente lo rechazaban y pasaban de frente ignorando la necesidad que éste estaba pasando. Ahora al menos podía tener tranquilidad en ese ámbito, pero sin las medicinas de su madre, él no podía dormir plácidamente y descansar para el siguiente día de trabajo, pues lamentablemente Sonia cada vez perdía más los cabales, y si no estaba atento, ella podría salirse de casa o hacer algo incluso peor. Esa idea hacía que el pequeño cuerpo de Rodrigo temblara, pues a pesar de que su madre le daba muchísimo trabajo y él se encontraba cansado de tener que lidiar con sus episodios, la amaba con todo su corazón. ¿Cómo no amar a la mujer que lo había defendido a pesar de que toda su familia se encontraba en contra de que lo tuviera? Ella le había demostrado amor cuando aún no lo conocía, y él sería incapaz de abandonarla cuando más lo necesitaba. Así que todas las mañanas se levantaba y la miraba sentada en un rincón de su casa, con la mente perdida. Pero el pequeño sabía que su amada madre aún se encontraba allí, y lo único que podía hacer era seguir adelante para poder cuidarla como ella se merecía. El muchachito en varias ocasiones había intentado averiguar sobre el paradero de su padre, pero cada vez que le había mencionado a Sonia la idea que tenía de buscarlo, ésta comenzaba a gritar y caía en una profunda depresión, la cual, sumada a su estado de salud mental, daba como resultado nada bueno, pues este episodio le duraba muchos días, por lo que Rodrigo había aprendido a que no debía seguir con ese tema, ya que su madre no le daría esa información. Pero él siempre había imaginado el día que pudiera reencontrarse con aquel hombre, pensando que tal vez junto a él la vida sería más fácil, ya que podía ayudarlo con su madre y compartir aquella responsabilidad que cargaba solo sobre sus hombros. Rodrigo solía regresar con los pies cansados del trabajo. En muchas ocasiones se detenía por el camino anhelando quedarse en los parques en donde veía a los jovencitos de su edad corretear, pero debía aceptar que esa no era su realidad y con los hombros caídos continuaba por los callejones que dirigían a su casa, en donde encontraba a su madre divagando, quien necesitaba de todas sus atenciones, pues durante el tiempo que no se encontraba, ella había cometido alguna que otra travesura que él debía enfrentar. Aquella vez, la mujer se había puesto a husmear en el ático de la casa. Esta se había subido hasta allí y había comenzado a sacar diversos papeles, los cuales Rodrigo jamás había visto. El pequeño los observó extrañado, pues aunque él no había podido aprender a leer correctamente debido a que no asistía a la escuela, don Eugenio y su esposa le habían enseñado algo durante todo el tiempo que llevaba trabajando, pues estos decían que él debía educarse para que algún día pudiera salir de esa pobreza en la que vivían. El jovencito se quedó mirando aquellos papeles con determinación, convencido de que debían tratarse de algo importante para que su madre los hubiese escondido por tanto tiempo. Así que tras varias horas, Rodrigo logró descifrar algunas palabras,
dándose una idea de lo que trataban. Estas eran cartas dirigidas a su madre, algunas de parte de su abuela, quien la señalaba por haber abandonado a su esposo. Así que ésta le revelaba a Rodrigo el nombre de su padre, Roberto Ávila. Aquella era la primera pista que tenía el muchachito, por lo que se aferró a eso, así como a la información sobre su paradero. Rodrigo se emocionó tanto que hasta lloró pensando que tal vez aquella sería la solución a todos sus problemas. Este siempre había imaginado el día en que encontrara por fin a su padre, y con aquello tenía la oportunidad de hacerlo. Pero en ese momento tenía un problema. Él no contaba con el dinero suficiente para los pasajes, y si lograba conseguirlo, tampoco tendría con quién dejar a su madre, quien dependía completamente de él. El pequeño Rodrigo se encontraba tan triste e impotente de no poder iniciar la búsqueda que los ancianos para los que trabajaba se dieron cuenta. Estos le preguntaron qué lo acongojaba tanto, pues él no solía ser así, pese a los problemas que tenía en casa. Ellos le habían dado tanta confianza al pequeño que pronto éste se vio contándoles que finalmente tenía el nombre de su padre y qué le impedía ir por él. Don Eugenio y su esposa se compadecieron del chiquillo, quien había pasado por mucho en la vida, y aquella era la única oportunidad que tenía para poder salir de esa situación, por lo que decidieron apoyarlo, dándole un dinerito que habían podido juntar durante un tiempo. Aunque no era mucho, con eso le alcanzaría para al menos poder llegar hasta donde necesitaba. Así también, los ancianos ofrecieron cuidar de su madre en lo que pudieran durante unos días, con el fin de darle a Rodrigo ese respiro, y éste pudiera cumplir con su mayor sueño. Rodrigo abrazó a los ancianos muy conmovido por todo lo que estaban haciendo por él. Estos eran como su familia, y él viviría eternamente agradecido con Dios por haberlos puesto en su camino. El pequeño se secó las lágrimas que caían por sus mejillas y marchó corriendo hacia su casa para despedirse de su madre y prometerle que pronto volvería con la ayuda que necesitaban. El jovencito tuvo que recorrer muchas horas en carretera. Este no comió durante varios días por el camino, pues debía ahorrar lo más que pudiera por si sucedía cualquier cosa, ya que el dinero se le iba de entre las manos como si de agua se tratara. Así que éste solo subsistió mordisqueando un pedazo de pan que había llevado desde su casa y bebiendo de un cántaro de agua, el cual lo mantuvo hidratado durante todo ese tiempo. Finalmente, cuando llegó al lugar en donde su padre vivía, él se preguntó qué había llevado a Sonia a salir de ese lugar. Si era realmente hermoso. Allí las personas parecían tener una buena vida, a diferencia de ellos que tenían que trabajar arduamente en los campos bajo el ardiente sol. El pequeño negó con la cabeza sin entender a su madre, pero se dijo que los errores que ella había cometido debían quedarse en el pasado. Ahora él no podía juzgarla, simplemente tenía que ubicar a su padre, quien seguro se pondría feliz de verlo. Rodrigo caminó mucho y preguntó a varias personas si conocían al señor Roberto Ávila. Gracias a Dios tuvo suerte. Este parecía ser una persona importante en el lugar, ya que todos le señalaban el gran edificio que se podía observar desde lejos. El muchachito caminó hacia allí con el corazón acelerado. Las manos le sudaban de los nervios,
pues él jamás había visto a su padre, ni siquiera en fotos. Este no pudo evitar soltar una risa nerviosa mientras se preparaba mentalmente para poder abrazarlo y decirle la falta que le había hecho durante toda su vida. El pequeño Rodrigo ingresó por la gran puerta que el edificio tenía. Este se anunció con la recepcionista del lugar como el hijo del señor Roberto Ávila, y pronto la mujer lo miró con el rostro desencajado. Ella al principio creyó que se trataba de una broma, pero luego, al ver que el pequeño lucía muy serio, informó a la secretaria del hombre su presencia. Unos minutos después, las puertas del ascensor se abrieron y un hombre con un traje pulcro salió de él. Este tenía algunas canas a los lados de su cabeza y desprendía completa elegancia. Pronto preguntó quién lo buscaba, y cuando finalmente la recepcionista señaló al pequeño Rodrigo, quien se encontraba parado frente a él, luciendo su roída vestimenta, este se echó a reír inmediatamente. «Es imposible. Ese mocoso no puede ser hijo mío. Es más, yo jamás he oído algo tan ilógico como esto». El pequeñito finalmente salió del asombro que ver a su padre le había causado, e irguiendo los hombros, le dijo con voz alta: «Claro que soy su hijo, señor. Mi madre es Sonia Guerrero. Ella estuvo casada con usted hace mucho tiempo y ahora se encuentra muy enferma. Vengo a buscarlo pues siempre he tenido la ilusión de conocerlo. Y en este momento de nuestras vidas necesitamos su ayuda más que nunca». El hombre quedó petrificado por un momento al escuchar nombrar a aquella mujer, su exmujer, la que un día se había ido de su lado dejándolo en ridículo ante toda la sociedad. Este finalmente se recompuso y su rostro cambió por completo. La mirada que le dirigió a Rodrigo hizo que el vello de su cuerpo se erizara. Era evidente que no era bien recibido en ese lugar, y pronto lo comprobó al escuchar las palabras del hombre al que tanto había ansiado conocer. «Fuera de mi vista, no quiero saber nada de ella, así que tú no tienes nada que hacer acá». Sonia decidió irse, y ningún hijo suyo es bien recibido aquí. El hombre envió a sus guardias para que echaran a la calle a Rodrigo, quien terminó en la acera con las mejillas llenas de lágrimas. Este pequeño miró con desconcierto al hombre que le cerró la puerta en la cara ni bien estuvo afuera. Rodrigo pronto se levantó como pudo y, agachando la cabeza, se marchó a paso lento, resignado y con los sueños rotos, pues jamás imaginó que el primer encuentro con su padre sería de esa manera. Tampoco sabía que aquel hombre no tenía corazón, pues a pesar de que él le había comentado la situación en la que se encontraba su madre, este aún así lo había echado. En aquel mismo momento, una mujer mayor que acababa de llegar a las oficinas se tapaba la boca asombrada por la escena que presenció. Se trataba de la madre de Roberto, quien al ver al pequeño Rodrigo se dijo que aquel pequeñito era la viva imagen de su hijo, quien había negado su paternidad. La anciana no pudo evitar seguir al pequeño, quien se alejaba del lugar, pues ésta sintió un fuerte remordimiento. Así que cuando finalmente lo alcanzó, le dijo: «Yo creo en tus palabras, pequeño. Sé bien que eres mi nieto. He conocido a tu madre por muchos años y me avergüenza aceptar que tal vez ella se encuentra mal de la cabeza por culpa de mi hijo. Roberto no ha sido un buen hombre y en parte eso también es culpa mía,
pues no he sabido corregirlo cuando todavía pude. Tampoco lo detuve cuando éste solía arremeter contra tu madre. Ella siempre venía a mí a contarme lo que él le hacía, pero yo, como toda madre, me negué a creerle hasta que fue demasiado tarde. Un día me la encontré después de que Roberto la hubiera dejado casi inconsciente. Así que la insté para que se fuera lejos de casa, sobre todo cuando me enteré de que tú llegarías al mundo, pues no podía permitir que mi hijo siguiera haciendo todo aquello. Pero me equivoqué, pues yo debía haberlo detenido en ese momento. Ahora él tiene a una nueva esposa a quien trata de la misma manera, y temo que pronto terminará como tu madre, quien perdió la cordura después de aquel matrimonio tan terrible. La anciana abrazó al pequeño, quien quedó incrédulo con lo que le estaban contando. Él jamás supo por qué su madre se separó, pero ahora todo tenía sentido. Ella solo buscaba protegerlo de ese hombre. Pero ahora que su abuela se lo había confesado, él valoraba lo que Sonia había hecho. Así también sentía tristeza por ella, pues lamentablemente su mente no había sido lo suficiente fuerte para soportar todo lo vivido en el pasado. Después de aquello, el pequeño Rodrigo volvió a casa, junto a la anciana, quien le pidió que la dirigiera hacia donde se encontraba su madre. Ella juró que a partir de ese momento velaría por la salud de Sonia y por su pequeño nieto, quien nunca más tendría que preocuparse por nada. Aquella anciana se alejó para siempre de su hijo, quien, a pesar de tenerlo todo en la vida, lamentablemente no tenía ni un poco de compasión en su alma. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en otra historia más. Qué gusto poder saludarte como siempre. Te envío un fuerte abrazo y te espero con la siguiente historia.